vamos a, vamos a empezar con el tema. ¿Cómo medimos el riesgo cardiovascular en la consulta odontológica con nuestros pacientes? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que revisar son las estadísticas de salud. Y para eso nosotros nos vamos al último informe que la Organización Mundial de la Salud estableció sobre cuáles eran las principales enfermedades que generaban causa de muerte a nivel mundial, dividiendo o clasificándolo según sexo. Y nos vamos a encontrar que esta, que es la última actualización del 2014, sí va a ser una actualización en el año 2020, pero todos sabemos lo que pasó. Por lo tanto, los datos prioritarios para poder saber cuál era la causa de las enfermedades se volcó a lo que era la situación de pandemia. Y aquí ustedes pueden ver cuáles son las enfermedades que causan más muerte a nivel mundial y están enumeradas en orden de frecuencia hasta el número 20. Si ustedes se fijan, la que ocupa el primer lugar son las cardiopatías isquémicas, o sea, los eventos de índole cardiovascular. Esto se traduce en lo que serían infartos. Y si ustedes se fijan, el porcentaje de pacientes afectados es tan alto tanto para hombres como para mujeres. En segundo lugar tenemos las infecciones respiratorias. En tercer lugar tenemos los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, estos dos parámetros que están en el 1 y en el tercero son altamente frecuentes y son causa de muerte a nivel mundial. Pero claro, esos son datos mundiales. Esta es una de las imágenes que uno puede reconocer cuando uno va a Teotihuacán. Y aquí está la primera representación para muchos desde la cultura maya de lo que sería la labor odontológica. Es bastante controversial este tipo de pintura rupestre porque podría ser el primer tratamiento odontológico que los mayas pudieran representar o pudiese ser también algún tipo de chamán o médico que esté atendiendo a un paciente enfermo y que le esté dando algún tipo de medicamento. Seguramente la primera causa que genera una necesidad de atención son los síntomas. Un paciente llega a la consulta porque tiene síntomas. Eso lo motiva para llegar y recibir una atención clínica. Pero cuando tenemos a un paciente que llega a la consulta por una necesidad, puede que estén ocultos otros problemas como los cardiovasculares. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que reconocer hoy, David, es que tenemos que tener la conciencia de evaluar el riesgo cardiovascular de cada uno de nuestros pacientes. Cada uno de nuestros pacientes sí nos va a generar cierto reto. ¿Cómo era la odontología? Antes de que nosotros tuviéramos guías clínicas, protocolos de atención y todo lo que serían estrategias para poder prevenir lo que sería algún tipo de complicación. ¿Cómo era la odontología 200 años atrás? Bueno, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, ¿cuál era la primera forma de generar anestesia? A través de lo que serían sales inhaladas. Podía ser gases o un líquido que se empañaba en lo que sería un trapo y se colocaba en el paciente y eso trataba de hacer las veces de la anestesia. ¿Cuál era el problema de esto? ¿Cuál es el problema de una anestesia de esta manera? ¿Y qué tiene que ver la anestesia con el riesgo cardiovascular? Simple. Los anestésicos locales tienen dos acciones farmacológicas muy significativas. Número 1, los cambios a nivel cardiovascular y número 2, los cambios a nivel neurológico. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema de hacer algo así? Estamos hablando de inicios de 1900. O sea, más de 100 años atrás. ¿Cuál es el problema de embeber un trapito? Colocárselo en el paciente para que lo inhale y que... No, bueno, de hecho la idea de esto es eso. La idea de eso es que la persona quedará inconsciente para poder realizar algún procedimiento. Claro, por supuesto. El gran problema de esto es que ¿será la misma cantidad la que necesite David
a la que necesite yo o la que necesite usted. No es la misma cantidad. Y cuando yo embebo un trapito con una cantidad variable de líquido, así como cuando mezclamos el agua con el yeso, que no debería decir al tantiómetro, sino que deberíamos de tener unas unidades de medida, sabiendo claramente cuánto es la relación de agua y polvo, por ejemplo, para el yeso. ¿Cuánto es? Correcto. ¿2 de qué y 1 de qué? 2 de polvo, 1 de agua. Excelente, muy bien. Tenemos 2 de polvo y 1 de líquido. Ahora, pero eso ya tenemos una medida que esté establecida. Aquí no. De repente el chorrito podría ser más o menos para una persona y eso podía generar complicaciones. El problema es trabajar sin ningún tipo de referente o sin ningún tipo de medida o sin ningún tipo de precaución al respecto. Podía ser que nosotros inducíamos al paciente a un coma por simplemente un exceso de la anestesia. O podía que la cantidad fuera insuficiente y necesitáramos más después. Entonces era algo que no se puede medir. Y lo que nosotros no podemos medir, no lo podemos controlar. Y al no poder controlarlo, no podemos generar una expectativa de qué es lo que puede pasar. Ahora bien, así eran, por ejemplo, las facultades de odontología en Illinois para 1900. Sin guante, el montón de pacientes hacinados, el montón de procedimientos, el paciente no tenía privacidad, atendían a quien fuera. Ahí incluso llegaban a tener algunos módulos, Jefferson, donde compartían la misma bandeja. O sea, tenían aquí un sillón, acá otro sillón y una bandeja. ¿Ah? Sí, pero es que incluso hoy en día en la brigada no debería de usted compartir. Es que fíjese la dinámica. Aquí tenían un equipo de cirugía. Su forceps, su elevador, su espejo, su anestesia, todo eso. Pero están 2 personas que están turnándose a usar el instrumental para realizar el procedimiento del paciente. Es como, ya terminaste de usar el carpool, dale, te sobró un poquito, dale pues, boom. Con la misma aguja que insertó en un paciente va a colocarlo en el otro. Y el forceps que tenía, por decir así, que sangre, etcétera, que se usó en un paciente, lo colocaba, venía el otro doctor y lo usaba y lo volvía a colocar. Entonces, en ese momento, para poder suplir la demanda de pacientes, era algo que estaba bien. Hoy en día, más de 100 años después, sabemos de que eso es inconcebible. ¿Cómo vamos a hacer eso hoy? Pero ¿cómo se supo eso? Obviamente gracias a avances como Pasteur, como Fleming, donde nos dimos cuenta de que habían infecciones que había que tratarse y los microorganismos que podían transmitirse a través de fluidos corporales y el VIH y el virus del papiloma humano y el herpes y el SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros tenemos que hacer un antes y un después de la labor odontológica. ¿Qué tenemos ahora entonces? Por ejemplo, ¿qué es lo que conocemos más? Voy a tratar de poner esto por aquí. Aquí me siento mejor, aquí estamos súper mejor. Ok, ¿qué tenemos ahora? ¿A qué se está refiriendo esto? Tecnología. ¿Ah? Sí, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el...? O sea, esta tecnología, que es obviamente una fotografía, están trabajando, ¿qué estarán tratando de hacer con esto? Fíjense que tienen ahí un modelo físico, tienen una fotografía con las proporciones del diente, puede ser carías, ¿qué otra cosa podrán estar haciendo? Pero miren, sí, bueno, puede ser una prótesis total, pero esta es una foto de los dientes del paciente como están. Así que, exacto, el diseño digital de sonrisa. ¿Ustedes saben cómo se hace un diseño digital de sonrisa? Ok, no sé en qué operatoria van. En la 4 ya más o menos ustedes saben, por ejemplo, cuál es la proporción de oro, de los tamaños de los dientes, el cénit gingival, cómo debe estar, la proporción de un central, de un lateral y un canino. El diseño digital de sonrisa parte primero por tomar una fotografía o una serie de 3 fotografías del paciente, básicamente. Hay una plantilla ya elaborada por el que creó esta tendencia del diseño digital de sonrisa. Uno se monta sobre lo que sería la
plantilla y uno se va dando cuenta qué tanto falta o qué tanto tiene de más el diente para hacer recortes, agregar, etcétera, y dar esa proporcionalidad. Pero yo necesito planificar antes. O sea, un diseño digital de sonrisa implica que al paciente se le explique, usted tiene sus dientes así y así se los puedo dejar. Y se hace algo que se llama, me imagino que ustedes lo conocen, el mock-up. No, el mock-up es hacer un encerado diagnóstico donde agregamos la cantidad de resina que vamos a colocarle a los dientes o las carillas que se le van a colocar y se hace un provisional, se le transfiere a la boca del paciente sin hacer ningún tipo de desgaste ni tallado previo y el paciente nota cómo le van a quedar los dientes. Con Empress pueden utilizar o cualquier otro tipo de material para hacer provisionales. President, no sé, lo que ustedes vayan a utilizar para hacer ese tipo de provisional. Entonces el paciente ve cómo le van a quedar y así el paciente acepta o no, o le dice, cámbiame aquí, cámbiame allá, haga esto, lo otro. Entonces, es un proceso de planificación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Para así decirle al paciente que no es 100% garantizado. No. Para tener un mejor tratamiento de Bueno, para tener un mejor tratamiento, claro está. O sea, por decir, yo lo veo bien, pero usted cómo se lo siente. Al final, ¿quién lo va a andar? El paciente, ¿no? Y o planificar mejor el caso. Porque al final, yo creo que una de las cosas más difíciles es poder satisfacer los gustos personales de cada persona. Y por eso lo que es la estética es un gran reto. Un gran reto que implica muchas veces que la persona acepte el tratamiento y que las otras personas que estén a su alrededor reconozcan que el tratamiento esté bien hecho. Porque a mí ya me pasó una vez que ustedes saben que hay un diente superior que regularmente es microdóntico. ¿Qué diente? Exacto. Hay muchos pacientes que tienen un lateral microdóntico. Llegó una paciente que era modelo y quería hacerse proporcionarse lo que sería el lateral. Entonces ella me dijo, ¿se puede con corona? Le digo, no, se puede con resina, a través de, pues hacemos el encerado y todo lo demás. Ella aceptó el tratamiento, el diente quedó exactamente con las medidas de cérvico-incisal y mesiodistal que el diente lateral. Y el color quedó bastante bien. Yo me quedé muy satisfecho con el tratamiento. La paciente se fue a su casa satisfecha también, pero al día siguiente llegó a reclamarme. ¿Adivinen por qué? Exacto. Su tía le dijo que le quedó feo ese diente. Yo le digo, ¿y qué es lo que no? El color, el tamaño, es que no sé. ¿Ah? No, pero yo tampoco puedo hacer, o sea, yo no me puedo poner en ese juego con el paciente, decir, ¿quién es el que sabe? ¿Su tía es odontóloga acaso? Eso, acuérdense lo que hablamos semanas atrás acerca de una odontología horizontal y una odontología vertical. Odali, si yo voy y le digo, ¿quién es el que sabe aquí? Vertical. Vertical, es lo que usted dice. Bueno, tuvimos que hacer los ajustes que ella consideraba que eran los necesarios y pues la paciente, bueno, ya ni modo, así se fue, pero era como, hombre, ¿qué más le vas a pedir a una restauración así directa? Pero bueno, son los retos de eso, ¿no? Completamente, completamente. Sí, porque al final, al final la molestia que yo podía tener interna era cómo un comentario de una persona sin criterio termina por botar el trabajo de planificación que uno hace. Y es como toma una impresión, hace un encerado, hace con su pie de rey y su calibrador, toma las medidas para decir, hombre, si esto mide, por ejemplo, 15 milímetros y aquí 15 milímetros y aquí mide 12 y aquí mide 12, hombre, no hay de dónde perderse. El diente está ahí. O sea, me podés criticar el color, me podés criticar la forma, pero las proporciones no. Entonces era una cosa de ese tipo. Entonces es hasta cierto punto frustrante. Y eso
teniendo algún elemento de planificación. Imagínense sin planificar. Hay más, o sea, hay más cosas que corregir. Y no, el paciente no va a ver el cambio. Exacto. Y también lo otro es que la ventaja de esto es que en esa paciente yo podía iniciar de vuelta. Como cuando uno está jugando, uno está viendo una serie y uno quiere verla de vuelta y uno le da empezar de nuevo. Y uno le puede dar empezar de nuevo. Pero cuando uno trabaja con el riesgo cardiovascular del paciente, la complicación me puede no dar la posibilidad del reset o la posibilidad de va de nuevo. Entonces hay algunas cosas en las que no tenemos dos oportunidades. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el escáner de lo que serían la arcada dental para la planificación, para la elaboración de coronas que están asociadas a los vástagos de los implantes. Tenemos lo que son los fresadores, el famoso CAD/CAM, que hay un escáner que me permite sacar una copia en 3D de mi paciente y con eso se puede hacer lo que sería el diseño de la corona y se puede hacer un fresado que se puede obtener en menos de 24 horas una corona. Pero ahí se nos da la foto, ¿verdad? No, esto es un escáner que se coloca dentro de la boca del paciente y él va generando una copia en 3D en la computadora y con esa copia en 3D, que es las mismas medidas que tiene en la boca del paciente la preparación dental, uno, a través del software que trae esta empresa, uno que es Sirona, Dentsply, uno va a confeccionar la corona en cuanto a tamaño, proporción, y uno elige los bloquecitos del color que quiere para poder generar en un día la corona del paciente. Esta tecnología permite reducir significativamente el tiempo de laboratorio, pero obviamente los costos se elevan. Mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, para personas que no tienen tiempo, ahí está. Lo otro es, por ejemplo, esto en endodoncia, ahí uno puede hacer una endodoncia con instrumentos manuales, pero también puede utilizar instrumentos rotatorios. Y los instrumentos rotatorios tienen una amplia gama de uso. Ahora, hay varias cosas que están integradas. Por ejemplo, yo tengo con mi instrumento rotatorio, yo puedo también tener un localizador de ápice. Yo también puedo tener fresas ahora que están, o limas, que tienen un nivel de flexibilidad mucho mayor para aquellos conductos que están hasta cierto punto dilacerados hasta donde pueda llegar este instrumental rotatorio. Entonces tengo varias cosas integradas con esa tecnología. Si no tengo, por ejemplo, todo esto, antes venía lo que sería el localizador de ápice, lo que venía el instrumental rotatorio, las cosas por separado, ahora todo viene integrado. Y pues también tenemos las famosas lámparas, ¿no?, de fotocurado. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es una lámpara, Jefferson, de alta gama? Una lámpara de fotocurado de alta gama, porque las lámparas hay como celulares. Hay muy, muy económicas, pero obviamente tienen sus limitaciones. Y hay unas que son como alta gama, ¿no? No sé si va a poner usted en comparación análoga lo que sería un iPhone, un Samsung, un Xiaomi, un Poco con un Blue o un Alcatel. Para usted, ¿cuál sería una lámpara de alta gama? De lámpara no sé mucho, doctor. Ahora, ustedes que ya pasaron por operatoria 1, 2, 3 y 4, un elemento importante es saber elegir su lámpara. Y la lámpara obviamente tiene que tener unas intensidades de luz visible que permitan tener una longitud de onda que me permita lograr una polimerización de la resina, no solo en la parte superficial, sino en la capa más profunda. Porque eso es lo que garantiza que mi resina dure en el tiempo y mi tratamiento se vuelva longevo. Y si se queda ahí la restauración, la falta de polimerización puede ser un factor que afecte lo que sería la estabilidad del color. Puede ser que mi lámpara haya endurecido la resina en este caso, pero tal vez no lo hizo completamente. ¿Y eso en qué me va a repercutir? Quizás va a seguir ahí, pero va a perder el color o la estabilidad del color. Claro, la estabilidad del color no solamente depende de la lámpara,
también depende de lo que sería la resina que yo utilice. Hay resinas también de alta gama, de gama media y de baja gama. Yo me imagino que ustedes saben que si compran una resina, por ejemplo, la 3M es una resina de alta gama, pero sabemos de que hay resinas mucho más económicas que pueden costar una fracción del costo de la 3M, que obviamente su estabilidad de color, su consistencia y la calidad a largo plazo pues es menor. Y eso es importante, porque si yo le voy a cobrar a mi paciente por un tratamiento, en la clínica A lo cobran en $40, utilizando unos materiales de alta gama, y yo cobro $40 también, y utilizo materiales que no son de esa misma gama, entonces obviamente aquí hay una diferencia, que no es el precio, sino que es la calidad. Y eso es algo que yo tengo que saber elegir. No es como compro la resina más barata, compro la lámpara más barata y cobro los mismos precios de los demás. Porque al final, tal vez en la cita de hoy no vaya a ver la diferencia, pero 2, 3 meses después sí. Y un paciente puede ser una excelente propaganda para usted o un pésimo testimonio de su tratamiento. Mira, me hice estas dos resinas, estas dos clase 4 en los centrales y mira cómo me cambió de color, se me cambiaron de color y ¿qué le voy a reclamar al doctor? No vayas ahí. Entonces podemos tener una muy buena publicidad o un muy mal testimonio de nuestro trabajo, así que tenemos que tener cuidado con eso. Pero doc, hoy es del riesgo cardiovascular, ¿qué tiene que ver eso? Para allá vamos, para allá vamos. Así está también lo que les decía de las resinas. Hay diferentes gamas de resina. Y por ejemplo, ustedes saben que hay resinas que sirven como cuerpo y resinas que sirven como esmalte. O resinas que son dentina, resinas que son esmalte. Ahora, tener una amplia variedad de colores ayuda, sobre todo en el sector anterior. Porque esta es una apreciación muy personal. Yo creo que ¿qué es lo que más le interesa a un paciente cuando uno restaura una segunda molar superior? Una clase 1. ¿Le interesa qué es lo que más le interesa al paciente? Que me hacen lo que me van a hacer una vez y no me va a dar problemas en un buen tiempo. Claro está, si ustedes colocan resina, el paciente tiene que saber que eso no dura para siempre. Que el promedio de duración de una resina puede andar entre 5 a 10 años, pero que tiene que estar revisándolo paulatinamente a través de sus chequeos rutinarios cada 6 meses. Ahora, el paciente estará tan preocupado porque el color de la restauración cambie un poco con respecto al resto del diente. Y hablo cambie un poco. O sea, yo siento que hay mucha publicidad odontológica de una molar con sus cúspides, con sus surcos, que eso está muy bien porque tiene un elemento funcional, pero hasta ahí unos tintes para simular caries o las fisuras marcadas que tienen los dientes, que yo en lo particular no le veo sentido. Yo no, y digo, es una apreciación muy personal, yo no lo uso. Yo no lo uso porque no le veo la necesidad de hacer ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Ya le voy a dar la palabra. Es triste lo que voy a decir, pero es una realidad. Y lo digo porque yo estuve ahí. Vamos a ir a un barrio donde hay, por decir así, un barrio que tiene un alto perfil de riesgo. Y vamos a tratar de montar una actividad para los jóvenes de ese lugar. Por ejemplo, puedo elegir entre hacer un sociodrama, puedo elegir entre dar una charla motivacional, una charla de emprendimiento, algún taller para aprender algún tipo de oficio, porque son muchachos que tal vez están en una situación vulnerable, en el sentido de que tal vez consumen drogas, venden drogas o están en algún tipo de situación de violencia, o si no pertenecen a alguna banda como pasa en El Salvador, tal vez están muy, muy cerca de convertirse en algo así. Entonces, ese tipo de cosas ayuda, pero vamos a organizar algo donde les voy a mostrar las 20 obras más sobresalientes de un artista plástico del siglo XIV. Entonces, está desenfocado. O sea, ¿por qué? Porque la gente no lo va a apreciar. La gente no va a apreciar esas obras de arte.
Porque yo primero, para yo apreciar una obra de arte, yo necesito tener un nivel de conocimiento acerca del arte para yo poder apreciarlo. Y yo estuve ahí en el sentido de que yo miraba una obra y no le entendía nada y yo opinaba y decía, y le daba un valor de 0. Y decía, esta obra que tal vez era abstracta, yo no le veo ningún valor intrínseco. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Y cuando no entiendo algo, no le encuentro el valor. Así que el ponerle esos tintes, en mi opinión, no, o sea, simplemente está satisfaciendo la impresión frente a otros odontólogos. Y yo creo que cuando un odontólogo comparte esa molar que le hizo los surquitos y todo lo demás, que está muy bien, pero aparte le colocó un tinte como para que el diente se viera más natural, como hasta con caries, yo creo que al final el paciente no entiende eso. Y si eso hace que mi tratamiento de $40, por poner un ejemplo, pase a 120, pues creo como que hay otras cosas que ameritan nuestra atención y no solo ser ultra detallista en una molar. Cuando pueden haber otros problemas como enfermedad periodontal, como gingivitis, como lesiones orales o como problemas cardiovasculares. Ahora sí, Odalis, dígame. Sí, es que usted tenía algo que decir. Chale. Bueno, ni modo, tal vez se acuerda. Ok. Y también, hasta igual, también puede ser que un estudiante o un doctor ya también igual que vea de que no sea necesario, porque por lo menos yo lo veo innecesario que le ponga. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el paciente que te dice como, ¿para qué me le va a poner eso? Si parece que el cliente tiene caries, que no me hizo nada. Lo primero que te van a decir. Es una posibilidad, claro. Y lo otro es que, no, que esto es estética, y en eso tiene razón. Si uno no entiende por qué lo está haciendo, con qué intención o con qué hacerlo, y el paciente no sabe, nunca va a entender. Entonces, como un trabajo desperdiciado. Sí, es como, ¿qué le digo? Tener un Oculus y no tener celular. O sea, el Oculus no funciona sin el celular. Entonces, tengo esa pieza de tecnología que vale $350, pero no tengo cómo usarlo. Entonces, no lo aprecio y lo tengo ahí tirado como traste viejo. Entonces, es una situación así. Sí, es una buena analogía. También, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué les hace referencia a esa imagen? Puede ser o una férula, o puede ser una guarda oclusal, o puede ser la famosa ortodoncia invisible. Ya, o sea, ya la tecnología ha avanzado. Yo no sé si saben cómo funciona esta ortodoncia invisible. El paciente llega, se le hace el escáner, se le toman unos modelos, se les colocan en un software y ese software va generando. Obviamente no sirve para todos los casos de malooclusión, sobre todo malooclusión clase 1 y donde hay alteración en el sector anterior. Ahí es donde este tipo de tratamiento es súper bueno. Y el paciente recibe cada cierto tiempo el juego de, por decir así, de cassettes que van a servirle por un mes, 20 días, qué sé yo. Entonces al final son como un set de 16 o 18 de estos guardas que se van recambiando con el tiempo. Y obviamente el paciente no está usando brackets, y eso pues modifica esa metodología o esa forma de trabajo. ¿Cómo se llama? Invisalign. Y también tenemos, por ejemplo, el T-Scan. No sé si han escuchado acerca del T-Scan. Sí. Cuéntenos entonces, Olga, acerca del T-Scan. Sí, claro, sí, por supuesto. No es lo que escanea los dientes. Pero, ¿qué escanea? Porque hay escáneres como, por ejemplo, el de Sirona, el de CAD/CAM, que es muy diferente al T-Scan. Este capta porque en el momento de la obsesión, los puntos de contacto. Exacto, el T-Scan me marca cuáles, o sea, me ayuda para poder planificar un tratamiento, ya sea por un paciente que tiene un TTM, que es un trastorno temporomandibular, de saber, tenés dolor en el macetero porque aquí hay una sobrecarga oclusal por esta restauración, o no tenés ninguna restauración, pero aquí vos, para funcionalmente en la noche parece que mordes más y aquí tenés
mayor tipo de contacto. Entonces ayuda como para decidir hacer un tratamiento adicional o cambiar otro tipo de opción terapéutica. Y también cuando uno va a hacer una rehabilitación, ayuda como para que uno termine de ver si su restauración, su prótesis quedó bien, balanceada, con una oclusión balanceada. Porque la oclusión, yo no sé, ya vieron prótesis, ¿no? ¿Cómo le daban de alta ustedes a su paciente de prótesis? ¿Cómo le daban de alta a su paciente de prótesis? Pero ocluir bien, ¿qué es? Que sintieran la mordida que tenía. Que no hayan puntos de contacto. Pero si no hay puntos de contacto, entonces la oclusión, ¿qué pasó? Que de la misma manera que mordía. Sí. Pero espéreme, tienen que haber puntos de contacto, pero no áreas. No áreas de contacto, sí puntos de contacto. Y hay puntos de contacto pasivos y activos o funcionales. Así que no es simplemente poner mi papel de articular, muerda, ya se siente bien, dele, pues váyase. No. No es solamente eso, es también probar, obviamente, la mordida en diferentes ejes. Ya, o sea, acuérdense que si montan en articulador, ustedes pueden ver los planos horizontales y verticales de la mordida. Básicamente, si lo hacen en un articulador semiajustable, y eso les va a ayudar a que ustedes puedan saber si su prótesis está bien. Ahora, fíjense que cambia solo el hecho de cómo hacen ustedes, cómo verifican ustedes la mordida. Ahora yo les pregunto, ¿cambian la posición del paciente para verificar la oclusión o no? O sea, si está acostadito el paciente, le pone muerda, sí, se siente bien, sí, ya. Mayormente se tiene que hacer el paciente sentado. Exacto. Siente a su paciente con una inclinación de 45 grados, como que estaría en estas sillas súper cómodas. 45 grados perfecto. 90 grados, perdón, perfecto. Y con eso, ustedes prueban la oclusión en diferentes planos. Que el paciente se vaya a su casa, le pueden dar 1 o 2 semanas y después regresan para ver si hay algún tipo de modificación. Eso se ahorra con el T-Scan. Porque ya le coloca al paciente la prótesis y le pone la plaquita, el paciente muerde y uno ya más o menos ve. Y el paciente puede sentirse perfecto. Parece un Buzz Lightyear. Ok, sí, nunca me había puesto a pensar en eso, pero tiene razón, ya. Tiene una imaginación que vuela, definitivamente. Ahora nunca más lo voy a volver a ver bien. No sé si logran apreciar bien, pero ya se ve como azulito, ¿verdad? Cuando se pone rojo, en algunos puntos se pone rojo, entonces ahí donde hay que hacer ajuste, aun cuando el paciente se siente bien. Porque a la larga eso puede generar una complicación para el paciente. ¿Y qué sería desgaste? Desgastes selectivos o incluso cambios. Sí, y uno lo vuelve a probar, desgasta, vuelve a probar. Para que usted esté garantizando que a largo plazo ese tratamiento funcione. El desgaste, bueno, depende de qué material tenga usted rehabilitando. Por ejemplo, no es lo mismo desgastar una zirconia que desgastar una metal cerámica. Ajá. O una totalmente metálica. Pero como pongámosle que el paciente no tenga eso. ¿No tenga qué? No tenga una prótesis. Ajá. No tenga una restauración. Entonces, ¿para qué voy a usar el T-Scan? Porque está sintiendo molestia el paciente. Como había mencionado. Ah, de la férula. Ah, para lo de la férula, que no tiene ningún tratamiento el paciente, le hacemos el T-Scan y vemos de que hay unas zonas de mayor contacto que otras. Ahí lo que se hace es que se coloca una guarda, pero esa guarda se diseña con un tope, que sería algo que sobresale en la férula para el diente donde hay contacto o en la cúspide donde hay contacto, para balancear, o sea, se coloca del lado contrario, para balancear la oclusión, para incrementar el contacto de un lado y reducirlo del otro. Porque puede ser de que la causa sea para funcionar. Entonces, esos son el tipo de ajustes que se hace. No es necesariamente desgastar dientes, es simplemente hacer un ajuste. O una cirugía. No necesariamente. Lo que busca esto es tratar de ser menos invasivo. Porque
Imagínense, ¿cuánto le cuestan 3 unidades de un puente de cerámica? O un puente de circo. Metal porcelana cuesta 110 aquí. ¿Cuántas unidades? ¿Una? 3. 3, ok. ¿Y si fuera de circonia? ¿Monolítica? Claro. Ahora, imagínense que usted viene a desgastar y desgastar y desgastar y ¡pum! Lo perfora. Tiene que volver a hacer otro. Y usted va donde el laboratorio y ¿qué le va a decir el laboratorio? Yo se le entregué bien y ¿Usted quiere otro? ¿Qué tiene que hacer? pagar. ¿Y le vamos a cobrar al paciente otra vez? Sí. No. No, entonces al final eso nos permite a nosotros ahorrar dinero. Pero yo puedo reparar una prótesis y puedo regresar, puedo perder dinero y puedo volver a empezar de nuevo. Pero hay condiciones en las que no puedo volver de nuevo. Entonces la odontología ha cambiado y seguirá cambiando. Pero nosotros también tenemos que cambiar. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en la evaluación de los pacientes... Espérese que voy a contestar esta llamada. ¿Aló? Ok. Cuando nuestro paciente... ¿Qué tengo que ver yo con la dieta de mi paciente? ¿Qué tengo que ver yo con la dieta de mi paciente? ¿Qué tiene que ver? Yo como odontólogo, ¿qué tengo que ver con la dieta de mi paciente? ¿Es algo que me interese? ¿Me estaría metiendo en un terreno que no debo? ¿O sí debería de considerarlo? Sí se considera, porque mediante la dieta es que el paciente prepare también una mala higiene donde pueda ser que coma muchas veces al día y no tenga un buen cepillado. Además de eso, se puede influir de que le puede dar alguna Pueden influir en su salud también. Ok, está bien pensar en que tenemos factores que modifican la integridad de la cavidad oral. Eso está muy bien, ¿no? O parte del aparato estomatognático, está perfecto. Pero la dieta también, acuérdense que nosotros no trabajamos en boca, nosotros trabajamos en un sistema que está conectado, todo está conectado. Y obviamente un paciente con malos hábitos dietéticos acumulará problemas de salud. Ahora, en la interconsulta médica, por ejemplo, les pregunto, ¿qué tiene que ver un proctólogo con el odontólogo? ¿Qué relación guarda el proctólogo con el odontólogo? Y esto yo no lo leí en ningún lado. Esto a mí me lo dijo un proctólogo, el doctor Pastora de León, que desafortunadamente falleció hace 2 años. Y este doctor lo conozco porque era muy, muy amigo de mi papá. Doctor, ¿qué Dígame. doctor? Es el especialista encargado de tratar problemas del colon. ¿Qué relación existe entre el proctólogo y el odontólogo? David, váyase a tomar un café. ¿Qué relación creen que existe? Porque en el colon vertebral, lo que es la alimentación, cuando las personas tienen problemas de colon, tiene mucho que ver su dieta. Lo que va a llegar al colon primero pasa por aquí. Por el problema de la O sea, El procesamiento de los alimentos y el tipo de alimentación va a depender de la cavidad oral. Y se lo pongo con un ejemplo sencillo. Imagínese usted, Olga, hoy, 7 de la noche, su buena carne asada con maduro, gallo pinto, ensaladita, ahí su chilito, y usted está participando, David, no se ha dormido, qué bien. Y usted, y yo le digo, Olga, usted está capacitada para comer eso. Claro, tiene sus dientes con sus incisivos, sus caninos, sus premolares y molares que pueden hacer ese trabajo, Pero imagínese una abuelita de 75 años
que se le quebró su prótesis y le ofrecemos el mismo plato, puede que desee así con mucha vehemencia comer eso, pero no puede. No puede. Así que la condición oral también condiciona lo que terminó comiéndome. Una leche burra, esa doña no se la puede comer, usted sí. Es como un caramelo no, es un caramelo que tiene una consistencia bastante pegajosa. No es vaquita. No, esa es la otra cajeta. Eh, La leche burra la... Por favor, tráiganle a Odalis una leche burra. Por favor. No sé qué. No, por favor, tráiganle. ¿Ah? Se parece a la melcocha, sí. La leche más dulce. Dije que se parece, no dije que eran iguales. Sí. Nada ha habido. Ok, entonces la dieta, uno puede afectar lo que sería la cavidad oral, pero también puede afectar nuestra condición sistémica. Además que también el paciente es un Ok, dígame, ¿qué de aquí le gusta? Aquí yo nunca lo había visto. ¿Nunca los ha visto? Lo que está pegado a la máquina de eso. Eso que Bueno, por eso hay una amplia variedad de cosas. No creo, Jefferson, que nada de eso nunca haya probado. Ah, no, cómo no, pero aquello no. Dígame, o sea, véame a los ojos y dígame que nunca se ha comido un paquete de galletas Oreo. Ahí está. Todos los días. Ahí está. ayer le di un... Muchas de estas marcas, bueno, no es que nos esté patrocinando, pero hay un lugar que ustedes conocen por la otra sede donde pueden encontrar todas estas marcas, ¿verdad? Correcto. ¿A dónde? En Porta, pueden... Ese Toblerone sí es un chocolate que es como de arroz. ¿Cuál? Toblerone. El que está debajo de Nesquik. Ok, ¿y Zucaritas? ¿Sí lo conocen? ¿Cómo se llama el tigre de Zucaritas? Richard. No, se llama Tony. Ah, es cierto. Se llama Tony. Y esto que eso fue hace 20 años ya. Para mí un poco más. Para mí un poco más. Ya no existe. ¿Cómo no? Claro. No, es que le iban a quitar. Ay, ¿por qué? A ese tigre lo han cambiado varias veces. No, ya pero no nunca van se a lo quitaron. quitar. No, siempre está Zucarita, hasta la voz, o sea, hasta me acuerdo de la voz. Yo tengo una foto con mi abuelito con Tony ¿A dónde? en el súper. Y, bueno, ¿a dónde la foto? En mi casa. Ah, ok. ¿Y dónde fue la foto? En el súper. Ok. ¿Ah? No fue acá. Y también la Quaker ya no existe. ¿Cómo no? La Quaker existe. No, ya No, en Nicaragua ya no. Bueno, son temas que no vamos a tocar, ¿verdad? Ok. 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 Ahora, estos son si estamos familiarizados con estos productos, significa de que lo hemos consumido y qué daño le pueden producir a nuestra salud. La avena en el consumo diario mucho. Ahora, lo primero que tal vez ustedes pueden pensar es que, esa es una dieta altamente cariogénica. Pero una dieta inapropiada va a ir ligado no solamente a problemas de caries, sino que también a problemas que pueden generar resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes precisamente, o placa de ateroma. Placa de ateroma. Porque obviamente la acumulación excesiva de azúcares se almacena y eso puede generar obviamente una acumulación intracelular que afecta el metabolismo de la grasa. Ok, esto es la placa de ateroma. Si nosotros consumimos muchos productos con alta cantidad de colesterol, esto es lo que va a pasar en nuestros vasos. Esa no es la celulitis. Esta es la placa de ateroma. Esta es la placa de ateroma. Esto ocurre solamente a nivel de los vasos sanguíneos tipo arteria. No afecta a las venas. ¿Por qué? Porque las venas, hay una diferencia anatómica importante entre las arterias y las venas. ¿Cuál es?
las venas, no. Las Diferencia anatómica importante entre las arterias y las venas. Las arterias son más elásticas. Más, Pero son más elásticas ¿por qué? por... Sí, Sí, que son más elásticas, más chiquitas, más delgadas, pero más... pero debe haber una razón para eso. ¿Saben para qué no hay una cosa explicable? El ADN del Madrid. Eso sí no tiene explicación. Ay, Dios mío. El ADN. El ADN del Madrid. ¿Cuál ADN? Búsquelo en YouTube. ADN del Madrid. Es que no tiene Y prepárese para ser conmovida en la fibra Purkinje más profunda que tenga en su ventrículo izquierdo. Estamos hablando de ese vaso. Ok. La diferencia anatómica entre una arteria y una vena es la presencia de una musculatura lisa en la arteria. Eso yo iba a decir ahorita, pero no me dejo hablar. Perdón. Pido perdón, pido disculpas. Como tenemos una musculatura lisa, el exceso de grasa en el torrente sanguíneo se acumula en las paredes del vaso. Y como se va creando una capa lipídica, cuando más lípido llega, por una cuestión de afinidad química, se aloja ahí. Y se comienza a formar esta placa que antes de los 40 años no es un serio problema para el paciente. ¿Por qué? Porque con ejercicio, con fármaco, esta placa de ateroma se reduce. A través de todos estos mecanismos se puede reducir la cantidad de placa de ateroma. Ya después de los 40 años se vuelve más difícil porque hay una porción en el vaso que se vuelve fibrosa, menos elástica. Y es más difícil que se pueda extraer la grasa del interior del vaso. Por esa razón, es importante que el paciente tenga una dieta balanceada y haga ejercicio para reducir la cantidad de la placa de ateroma. Y si ya la placa de ateroma está ahí, al menos que esta placa no se haga más grande. ¿Y cómo se controla? A través de hábitos dietéticos saludables. O sea, si todavía el paciente no tiene diabetes o no tiene hipertensión, o sea, sí se puede comerse una catamal su sábado una vez al mes, pero no toda la semana. Si de repente ve esa grasita que trae el cerdo, pues quitársela. Bueno, entonces ahí tenemos la placa de ateroma de Jefferson. Entonces, esta placa de ateroma, ¿por qué es problema? ¿Qué es lo que afecta en el vaso esta placa de ateroma? ¿Cuál es el problema de esta placa de ateroma? Que reduce la luz del vaso. Y cuando tenemos una herida y se forma un trombo y el trombo se desplaza como un émbolo en el torrente sanguíneo, puede cerrarlo. Y cuando se cierra o se oblitera, deja de fluir sangre en el otro extremo y se forma un evento isquémico, un infarto. Y si esto pasa en el corazón, primera causa de muerte a nivel mundial, que es cardiopatía isquémica o infarto. Pero eso también se da por un nivel alto de esto está pegando por el color. Es que esto tiene que ver con eso. Sí, o sea, sí. Sí, También eso igual también se ve con el del paciente. sí. Siempre el tipo de dieta. Sí, no sé, ¿usted se detuvo? No sé usted, yo No, porque mire que algo se estaba moviendo allá. Es una cuestión de instinto. Pues sí, entonces. Pásale, Angie. Ajá. Ok, avancemos. Ok, entonces, por ejemplo, hay mucha literatura que los pacientes pueden conseguir, ya sea de paga o allá disponible fácilmente en internet, que tratan de orientar a la persona acerca de sus hábitos dietéticos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que cuando una persona quiere modificar sus hábitos dietéticos, puede leer algo, puede conseguir alguna literatura o puede seguir un consejo en TikTok. Sí. Porque ni siquiera lo lee, lo escucha en 30 segundos. Y a veces ese consejo que le dan a la persona en una red social
que no está hecho específicamente para ello, puede que le resulte, pero puede que no. Ahora, es como que ustedes tengan una corona de una premolar inferior, segunda premolar inferior del lado izquierdo, Jefferson. Y ese paciente se pierda, no regresa más. Y tienen a otro paciente que llega a la consulta que necesita una corona en el mismo diente. Esa corona del otro paciente le calzará a este nuevo paciente. No, porque cada corona se hace a la medida del paciente. Y colocar una corona de otro paciente en otro paciente es sumamente difícil ajustar. Y nos vamos a enfrentar a un montón de problemas en el futuro. Entonces, cuando hablamos de hábitos dietéticos, tenemos muchas personas que no tienen instrucción dietética personalizada. ¿Yo se la voy a dar? Probablemente no, pero sí le puedo recomendar a alguien que les dé ese tipo de atención. O sea, esto es generar conciencia en los pacientes. Ahora, uno nunca sabe cuándo va a suceder una complicación. Y esto tiene que ver con una de las cosas que tengo que considerar a la hora de atender al paciente, y es que siempre tengo que estimar y no subestimar. Siempre tengo que estimar y no subestimar. No va a pasar nada malo con el paciente. Todo va a estar bien. Exceso de positividad tóxica se llama eso. Entonces tengo que evitar eso. Y si no, veamos esto. Hace algunos años, el poderosísimo Fútbol Club Barcelona se enfrentó al Paris Saint-Germain en la Champions League, que es el torneo más prestigioso de los clubes más importantes de Europa. Y hubo un juego de ida y un juego de vuelta. En el juego de ida, que esto estamos hablando del 2017, a nada le tomaron foto a esto. Sí, ve qué cosa. Ve qué cosa, ¿no? ¿Cómo son? En el primer partido, en el partido de ida, quedó 4-0. 4-0. Parecía que estaba liquidado el Fútbol Club Barcelona, pero estos eran los titulares de los principales medios deportivos de fútbol. Desastre, miren esa cara. Quiero que guarden en su memoria esto porque va a ser algo que va a perseguir a este jugador por los siglos de los siglos. Amén. No, el dolor lo tiene él, no yo. El dolor, esa cara de frustración, no se le va a quitar. Y le voy a mostrar, esto es 2017, le voy a mostrar 2022, pero espérese un poco. Magnifique, ¿no? Que habla Le Parisien, que es un diario de Francia, que buenísimo, ¿no? Lo que lograron hacer el Fideo y Mbappé, creo que era el que estaba en ese momento. No me acuerdo, no sigo al PSG. Pero ¿qué pasó en el juego de vuelta? Sucedió lo impensable. Y es que el Barça logró remontar, nadie sabe por qué, aunque realmente... No, es que aquí sí hubo una intervención arbitral, pero demasiado obvia. Y fue apoteósico, dicen aquí la Marca, que es un importante medio deportivo, acerca de la remontada que hizo. ¿Pero para qué? Para nada, porque terminó siendo eliminado. Les hablo ahora de qué pasó este año. El Real Madrid se enfrentaba a este poderosísimo PSG y en el juego de vuelta, después de remontar eso, vemos esa cara de frustración nuevamente. Esto es año 2022. Desde el año 2017 no ha podido. A pesar de que lo prometió. Y vamos a hacer todo lo posible por traer ese título tan bonito aquí de vuelta al Santiago, pues al Camp Nou, no sé, ¿verdad? A su patio, pero no pudo, ¿verdad? El hombre. Después, ¿qué pasó? Bueno, esto es como para que vean la cara de frustración y esta es la cara de alegría de un equipo que se renueva sin tener figuras y sin tener al dios del fútbol.
Esto es el Madrid 3-1, le ganó al Paris Saint-Germain. Después nos tocaría enfrentarnos al que era el campeón pues del año pasado de la Champions, el Chelsea. Y pues aquí tenemos un poquito de lo que fue el resultado del último juego, que fue lo que sería que es el Manchester City, ganándole, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, esta cara, ¿a quién se parece? A la de Messi. Sí, o a Messi cuando está frustrado, tal cual. Entonces esas son las cosas a veces. 189 minutos del Madrid estuvo eliminado en esta fase semifinal y en el último minuto cambió todo, ¿no? Eso también nos puede pasar a nosotros. No hay que subestimar al paciente. No hay que darlo todo por sentado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay que ¿Qué cosa? No hay que subestimar al paciente, significa que no hay que darlo todo por sentado. O sea, no tomar los cuidados necesarios que se deben de tener. Todo ese preámbulo es para hablar de eso, de que debo de tener cuidado siempre y no bajar la guardia, pues. No decir, esa paciente no va a tener nada, no voy a seguir el protocolo porque no es la señora viejita que seguramente está enferma. Porque ese al final es un estereotipo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque pensar... ¿En qué? El Real también hizo lo mismo. No, ¿Cómo no? Ha remontado 3 juegos. no, pero ahí no entraba. ¿Por qué? Porque no. Ya, Y ya se enoja. ya. Ok. Bueno. ¿Se puede medir el riesgo cardiovascular particular de cada paciente? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En noviembre. Le vamos a hacer una fiesta. Ya. Sorpresa del Barcelona. Ok, sí. Por favor que el pastel sea el merengue sea blanco, por favor. Sí, blanco con celeste, azul y rojo. Amarillo, mire, cámbiale el rojo por el amarillo. Si es blanco, azul y amarillo. Es sorpresa. No, pues amarillo, pues, dorado, pues. No, no puedes pedir gusto porque es sorpresa. Ok. Bueno, ¿se puede medir el riesgo cardiovascular particular de un paciente? Sí. ¿Cómo? Con la historia clínica o ver su... Vaya a traerse una historia clínica. Y con esa historia clínica, dígame cuál es el porcentaje de riesgo del paciente. Porcentaje. El porcentaje no. Entonces no se puede saber eso. El riesgo cardiovascular del paciente. Matemáticamente. No se puede. Sí se puede saber que uno puede tener riesgo o dificultad Ajá. por mediante como el cuello. En ese sí entra lo que historia clínica. Hay varios parámetros que tengo que considerar, claro está. Pero hay modelos matemáticos, hay herramientas que me ayudan a medir a mí, hoy usted, su posibilidad de riesgo cardiovascular o su nivel de riesgo cardiovascular es de tanto. Y eso es como cuando hablamos de tecnología. Antes no podíamos calcular cuánto anestesia usar. A eso vamos, a eso vamos. La respuesta es que sí. Entonces la cosa es cómo, ¿no? Cómo nosotros terminamos por medir el riesgo cardiovascular de un paciente. Para darles una idea de esto, en el año 2017 yo tutorié un estudio investigativo que era del riesgo cardiovascular en odontología. Los autores de este estudio fue la doctora Kelly Castañeda y el doctor Emiliano Plazaola. Estos estaban en 5º año en ese momento y fue un examen que hicieron a los pacientes que les tomaba 5 minutos. Son 5 minutos los que toma un odontólogo poder evaluar el riesgo cardiovascular a 10 años de un paciente. ¿Eso qué significa? A través de este método que les voy a explicar cómo lo hicimos, podíamos decirle, mire señor, mire señora, hoy su posibilidad de padecer o de sufrir un infarto agudo al miocardio en los próximos 10 años es del tanto por ciento, 10%, 15%, 30%, 40%, pero hoy puede que mañana o dentro de un mes o un año su porcentaje aumente o disminuya. Y esto no nos los inventamos nosotros.
Esto lo hicimos gracias a lo que sería un modelo que existe en medicina hace mucho tiempo, que es la escala o tabla de Framingham. Este fue uno de los resultados. Esto era el rango de edades de los pacientes que se evaluaron en el estudio. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes estaban entre el rango de los 50 y 59 años aproximadamente. Y teníamos también pacientes de 60 a 69 años y pacientitos de 40 a 49 años. El paciente más joven que nosotros revisábamos era el paciente de 40 años. ¿Por qué? Porque el riesgo cardiovascular de los pacientes se vuelve significativamente mayor, según las estadísticas mundiales, a partir de los 40 años. Así que en todos los pacientes no lo subestimen, pero donde deben de tener más cuidado es en los pacientes de más de 40 años. Por ejemplo, me imagino que ustedes ya han atendido pacientes de más de 40 o más. Ahora, en esos pacientes hay que hacer especialmente la evaluación para poder evaluar el riesgo cardiovascular de ellos, en ese grupo de pacientes. Por eso es que nosotros hicimos esa evaluación a partir de 40 años a más. Aquí tenemos lo que es la placa de ateroma. Y aquí lo que estamos viendo son las capas musculares de lo que sería una arteria y cómo el endotelio capilar se va volviendo cada vez más delgadito con la justa medida que se acumula grasa en este espacio endotelial. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede, por la gran cantidad de grasa que acumula, se puede generar una pequeña herida y la cicatriz que se forma producto de la herida es una cicatriz de tejido fibroso. El tejido fibroso solamente se puede remover por cirugía. Así que si usted tiene placa de ateroma que se rompió y se generó una fibrosis vascular, lo que le quita la elasticidad a la arteria, entonces lo que usted va a tener es una arteria dura. Y que si se le acumula más placa o se forma un trombo, es más fácil de cerrar y que se produzca un infarto en las coronarias. Así que a partir de los 40 años pasa de que hay un factor en la sangre que se reduce. ¿Qué es lo que evita que los trombos sean un problema a nivel de la química sanguínea? ¿Qué es lo que evita que los trombos queden así formaditos y puedan obturar alguna arteria o algún vaso? No. ¿Qué factor químico dentro de la sangre evita de que los trombos se vuelvan un problema? Es el nombre de una sustancia química, un factor. El ácido salicílico. No, el ácido salicílico, esa es una sustancia que se administra al paciente como un fármaco, es la famosa aspirina. Yo estoy preguntando, ¿qué factor químico de la sangre biológica, fisiológicamente, se encarga de disolver los trombos, pues? ¿Tiene que ver con el factor de la coagulación? No, porque la coagulación tiene que ver cuando hay una hemorragia. Y aquí no estamos hablando de hemorragia, estamos hablando de formación de trombos. Trombos que cierran una arteria y forman un infarto. ¿Cómo? Es que la coagulación tiene que ver con hemorragia, es una cosa diferente a lo que estamos hablando ahorita. Yo sabía que el Madrid iba a remontar. Yo sabía también, Olga, yo tenía confianza de que eso iba a pasar. Para que se organice un trombo, primero necesito un factor que me ayude a formar o organizar el trombo de forma un poco más rígida, y es el fibrinógeno. El fibrinógeno va a dar lugar a la formación de fibrina. La fibrina va a coleccionar los elementos celulares junto con las plaquetas y formar un tapón plaquetario duro. Después de unos días se va a desprender porque el endotelio capilar se restablece. Va a viajar ese trombo a través de un tromboémbolo en el torrente sanguíneo, pero se va a disolver gracias a un factor que se conoce fibrinolítico. El factor fibrinolítico es el que disuelve el trombo. Cuando el trombo se disuelve, ya no va a tapar nada, ¿no?
Pero ¿qué pasa después de los 40 años? La cantidad de factor fibrinolítico en el ser humano baja. Así que por eso, después de los 40 años es que tenemos que tener especial cuidado en el manejo del paciente. Porque el factor fibrinolítico baja, porque la placa de ateroma se puede generar una cicatriz de tejido fibroso. Y porque al generar esto, pues obviamente se reduce la capacidad del paciente de evitar los infartos. Aquí tenemos lo que sería la tabla de la evaluación de cómo fue la presión que encontraron a los pacientes. Bueno, describamos a los pacientes que fueron a atenderse. Eran pacientes que iban a ser atendidos quirúrgicamente, o sea, eran pacientes para cirugía. Ahora, fíjense cómo estuvo la presión suyo, cómo estuvo la presión. De todos los pacientes, que en total fueron 52 pacientes, miren, todos estos rangos de presión hasta aquí eran pacientes que tenían una presión que estaba dentro de los parámetros adecuados. Ya a partir de aquí, la presión ya no estaba en valores adecuados. Y miren que la mayor cantidad de pacientes tenían presión que podía estar dentro del grupo de prehipertensión, lo que sería hipertensión estadio 1 e incluso se tardó, Néstor. Y después tenemos lo que sería pacientes ya probablemente en estadio 2 de hipertensión. Y eran pacientes que ya tenían programado un acto quirúrgico. El 52% de los pacientes tenían una alteración de la presión, de los 52 consultados. Tenemos que infartos agudos al miocardio, pues ninguno decía que había tenido, no había ningún antecedente de riesgo cardiovascular de ese tipo. El 100% decía de que nunca había tenido un infarto. ¿Y en cuántos pacientes estaba contraindicado el procedimiento odontológico? En el 16% de estos 52 pacientes estaba contraindicado el procedimiento quirúrgico. ¿Pero qué teníamos? Pacientes que estaban ya para quirófano, que estaban autorizados para ser atendidos, pero desde el punto de vista cardiovascular no eran aptos. ¿Y esto por qué es? Porque había falta de herramientas para poder medirlo. Ustedes pueden pensar que un 16% es bajo. Un 16% es una cifra que puede ser despreciable, pero ese 16% se puede traducir en un paciente que pudiese complicarse en la consulta odontológica. ¿Y en qué se traduce esa complicación? Se puede traducir en que se pueda producir un infarto y el paciente pueda morir por mi acto quirúrgico, porque no tuve la suficiente cautela para poder elegir bien el caso de atención a ese paciente. Ahora, ¿qué tanto sabemos qué debo de hacer cuando un paciente sufre una complicación en la consulta odontológica? ¿Qué es lo que debería de administrarle a un paciente si durante el procedimiento mi paciente tiene, por ejemplo, ya sea un ataque anginoso, un infarto agudo al miocardio? ¿Qué es lo que debería de hacer? Porque tengo a ese paciente ya de más de 40 años en la consulta odontológica, donde tengo el evento y si no estoy preparado para manejarlo, ¿por qué? ¿Por qué no estoy preparado para manejarlo? Porque simplemente nunca pensé de que algo malo me iba a pasar. Y ustedes lo pueden ver a través de lo que pasa en nuestro país, donde una persona puede, o sea, un caso, una persona está sujeta a la observación pública no simplemente, sino por un caso donde se complicó la cita y el paciente fallece. Y tal vez la doctora o el doctor que hizo el procedimiento tenía 100 procedimientos exitosos, 200 procedimientos exitosos, pero en uno falló. ¿Y se han fijado cómo es la gente? No sé si ustedes han notado qué comentarios la gente hace de la persona que tuvo esta complicación, el profesional de la salud oral que tuvo esta complicación, cómo es la actitud de la gente que nunca fue atendida por esa persona y que nunca recibió, por decir así, una atención o no la conocen. ¿Qué es lo que dice la gente? La gente termina por desbaratar 5, 10, 20 años de trabajo de una forma inescrupulosa, inhumana y muchas veces irresponsable.
Porque quien da una opinión sobre algo que no consta es una actitud muy irresponsable. Y cualquiera de nosotros puede estar ahí. Nadie está exento. Nadie está exento. No sé si les conté, pero mi última paciente del año 2021 fue un caso de una señora con, la lesión de papiloma más grande que haya visto en mi vida. Lo tengo en mi canal de YouTube. Y era una señora de más de 90 años, hipertensa y diabética, que era ASAPS-3, así que sí la podía atender. Seguí los protocolos que teníamos que seguir. Y les estoy hablando de un 28 de diciembre del año pasado. Y aún siguiendo el protocolo, si a mí me preguntan, yo desde el punto de vista clínico hice todo lo que se tenía que hacer con esa paciente. Pero yo también pasé medio estresado esos días, preocupado por el desarrollo y evolución de la paciente. Aun cuando era un procedimiento que no era, por decir así, una cirugía tan complicada como pueden ser otras, pues, poniéndome en una situación bien humilde. Así que a esas cosas estamos enfrentándonos. Y es fácil decirle, no te voy a atender a un paciente. Es fácil decirte, no te voy a atender. Pero a veces hay que decirlo. Y aquí les voy a contar una de este año. Con la doctora con la que yo trabajo en el análisis de la biopsia, buenísima la doctora, miren, excelente profesional. Pero la mamá de esta doctora es odontóloga, pero retirada. Y a la abuelita, la mamá de su mamá, por una caries se le fracturó una primer molar superior. Y la mamá intentó extraerle el diente, pero no pudo. La doctora me pide a mí que le haga el favor de extraerle la molar superior. Yo reviso a la paciente, le tomo radiografía, le mando una batería de exámenes y es una paciente diabética, descompensada y es una paciente que tenía todas las características de un paciente con COVID. Y entonces le digo a la doctora que no la puedo atender. Porque a veces hay que decir que no. Y es difícil, es más difícil decirle que no a una persona que uno conoce, con la que tiene estima y tiene una relación de trabajo. ¿Qué pasó por ese no? ¿Qué creen que pasó con ese no? ¿Qué le dije a mi paciente? La doctora ya no me habla. No me habla la doctora. Se siente resentida por eso. Pero a veces es mejor perder una amistad que complicarse la vida. Y es como... a veces es mejor perder una amistad que complicarse la vida profesional. Eso es lo que estoy diciendo. Es difícil, pero a veces tenemos que decir que no. A mí me costó mucho. Yo me la encuentro a la doctora y yo tengo pena con ella. Y ella está visiblemente molesta porque una vez coincidimos en el banco. Y yo no la había reconocido porque andaba sacando una cuenta ahí en el celular. Y estaba ella delante. Y entonces, hola doctora, ¿cómo está? Y entonces yo, que ya tengo 5 años de conocerla, sé que estaba visiblemente molesta. Le molestó que la saludara. Le molestó que coincidiéramos en el banco. Y le molestó que le hablara, le dirigiera la palabra a ese nivel. Pero a veces... Sí, pues, pero lo que les quiero decir es que una amistad así bonita, una relación de trabajo se ve afectada por cuestiones que se escapan de, obviamente, yo encantadísimo en atender a su mamá y poder resolverle el problema. Pero en ese momento la mamá no estaba en las condiciones adecuadas para ser atendida. Y no se podían esperar que mejorar. Pero es que, usted sabe, no es lo mismo cuando se trata de un paciente, yo le pido paciencia a un paciente, valga la redundancia, que cuando es familia. Como que son muy exigentes y quieren... Hay un nivel de preocupación muchísimo mayor, donde no se ve claramente las prioridades. Y ese caso se podía resolver con tratamiento farmacológico para aliviar el dolor, que pasara un tiempo, se estabilizara, se controlara mejor la paciente y luego atenderse. Esa hubiese sido la mejor
estrategia de atención. Pero bueno, a veces nuestro juicio clínico se ve nublado por cuestiones familiares. No es lo mismo que usted vea a una señora regañando a una niña en un estante de un lugar porque se está portando malcriada y le esté diciendo cosas, usted lo ve con indiferencia hasta cierto punto. O sea, no, o sea, usted ve y usted probablemente no le moleste eso, no interfiere en eso. Pero si es su sobrina, que usted quiere mucho, y es la mamá quien la está regañando y usted tiene un apego con ella, probablemente usted tenga algo adentro como para, ay, déjala, pobre chavala, no la estás regañando por esa cosa tan pequeña. Hay gente que termina haciendo eso por una cuestión ya personal y sentimental. ¿Ya? Entonces, si nosotros no sabemos cómo manejamos una complicación de eso, lo mejor que cosa es tratar de evitar que el nivel de complicación llegue a esos extremos. Porque, por ejemplo, si yo necesito colocarle a mi paciente oxígeno y no tengo en la consulta, o yo necesito colocarle a mi paciente, por ejemplo, lo que sería un fármaco sublingual que yo no sé qué cosa es o no lo tengo, entonces mi cita se vuelve realmente un desastre por la falta de conocimiento del protocolo de manejo. Estamos hablando de que realizamos un acto quirúrgico y mi paciente tiene un evento cardiovascular. Yo necesito tener todo un protocolo de atención, pero conocer el protocolo es insuficiente si no tengo los elementos para llevarlo a cabo. Yo puedo saber perfectamente cómo colocar una resina, pero si no tengo lámpara, si no tengo ácido, no tengo adhesivo, yo puedo saber cómo es, pero si no tengo los insumos no lo puedo llevar a cabo. Así que por eso digo, conocer el protocolo es insuficiente si no tengo las herramientas, los insumos para poder llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que modificar lo que serían los protocolos de atención odontológico, hay que saber cómo modificarlos. Y en el 36% de los casos de ese estudio necesitaban modificar el protocolo de atención. Ahora, si yo no sé cómo modifico el protocolo de atención y termino atendiendo a estos pacientes, en alguno de los casos se va a complicar. ¿Saben cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? A lo largo de una vida de 0 años a 75. ¿Cuántas células llegamos a tener en nuestra vida en ese lapso de tiempo? No son datos que me lo estoy sacando de la chistera, son datos de la Universidad de Massachusetts. 47 trillones de células. Y yo les hago una pregunta. Si las neoplasias muchas veces tienen un origen en un error en una población de células, si tenemos 47 trillones de células, ¿habrá la posibilidad de que en algún momento una de ellas cometa un error? Exacto. Y por eso el cáncer es una cosa que afecta a mucha población en el mundo. Ahora, este 36% de casos que vimos en este estudio de 52 pacientes, si son 200, 300, 400, el porcentaje puede ser mayor. Y yo estoy atendiendo a personas y no estoy valorando el riesgo, y en alguno de esos casos, después de 5, 10, 20 años de trabajo, teniendo un método donde no valoro esto, puede generarse un error y puede generarse una complicación. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? No llegar a ese extremo. Porque yo necesito 100 casos exitosos para hacerme de algún nombre, pero solo un caso de fracaso para echar a la basura todo el buen trabajo que uno puede haber hecho por 5, 10, 20, 15 años. Ya, un solo caso de un error que cometa, la gente solo ve eso. Como les dije, en el caso que ya es de todos conocidos, la doctora podía tener 20, 30 años trabajando, todos casos exitosos, pero uno suficiente para echar a la basura todo el esfuerzo y el trabajo, sacrificio que ha hecho a lo largo de los años. Porque para nosotros los seres humanos es bien fácil criticar. Es bien fácil criticar al otro. Y no un proceso autorreflexivo y autocrítico. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Si no, pregúntenle al tipo ebrio que lo detiene el policía un domingo a las 3 de la mañana en carretera Masai. Cometiste una infracción, andas con exceso de velocidad y andas tomado. No. Tipo cerrado diciendo que no. Y ahí es donde se dan las desgracias, ¿no?
Y después nos someten a la opinión pública a eso. ¿Se acuerdan del caso del ciclista que murió ahí por la entrada del Vivian Pela? Todo mundo indignado. Todo mundo indignado, qué barbaridad. Porque en la madrugadita del sábado, yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí porque venía iba al trabajo a las 6:30 y miraba pues el montón de gente ahí, la camioneta chocada y todo eso lo miré yo. Porque vivo por ahí, pues vivo a 2 semáforos en la entrada de donde vivo. Y la gente indignada. Qué barbaridad, que no sé qué. Y a partir de ahí dejaron de vender alcohol en las discotecas. Y la gente dejó de salir y la gente dejó de manejar en estado de ebriedad. No. Pero cuando al tipo le dicen que va a salir de la cárcel porque va a pagar una fianza, hizo un arreglo con la familia, todo mundo criticando. Si hubiera quedado ahí en la cárcel pagando eso, que no sé qué, qué barbaridad, la vida no tiene... O sea, la gente siempre está criticando a los demás. Es que nunca se va a complacer a la sociedad. Es que nosotros, y fíjense que lo que nosotros hacemos está bajo la lupa de la opinión pública. No es como usted, Odalis, viene un día y usted se corta todo el pelo y anda sin pelo, pelona. Entonces la gente, usted le dice cosas y usted ¿qué le va a decir? ¿Cuál es su argumento? Ve, ¿acaso fue tu pelo el que me corté? Es el mío. Yo hago con el pelo lo que yo quiera. Si quiero me lo dejo, si quiero me lo corto, si quiero me lo coloreo en 7 colores y a vos no te tiene que importar porque al final es mi pelo. Pero cuando yo termina atendiendo a la persona, ya es como no podés salir con ese argumento. Porque vos tenías que seguir un protocolo, tenías una obligación de hacer ciertas cosas y ya la persona que recibe el tratamiento ya juzga. Entonces ahí ya se vuelve un poco más complicado. Y todo el trabajo que nosotros hacemos está sujeto a la opinión de los demás, que lo critiquen. Imagínense, hay un youtuber que se llama, un dentista en YouTube, que sacó un video esta semana. Él no es ortodoncista y él dice en el video: estas son fotos que me mandan los pacientes de sus tratamientos. No son fotos que los pacientes se toman, porque si ustedes ven ese video van a ver de que hay retractores, hay lo que serían, hay edición pues en los videos. O sea, se ve que al final fue una fotografía que tomó el odontólogo y se la facilitó al paciente. Y él, sin ser ortodoncista, viene y juzga el trabajo del otro. Esto está malo, esto no sé qué. Es como que a mí me pongan a decir, ese arroz a la valenciana está mal hecho. Yo no cocino. Yo no puedo decir, está haciendo mal el chef ahorita al ponerle aceite así, porque yo no cocino, yo no puedo opinar. Porque yo no tengo el conocimiento para... Puedo tener una idea, pero que juzgue yo el trabajo. Si yo soy albañil, Dalí, y usted es odontóloga y usted hace una prótesis y yo le juzgo la prótesis diciendo esa prótesis está mal hecha, eso no le debía haber hecho ahí, ese retenedor ahí, ese diente no va ahí, entonces usted se va a molestar porque dice, vos estás emitiendo una opinión de algo de lo cual no tenés un dominio. Otra persona que haga lo mismo, que con educación, respeto y ética dialogue conmigo y fíjate que yo considero de que aquí quizás podías modificar el diseño de eso. Entonces yo pudiese explicarle, mira, te voy a decir por qué puse ese retenedor ahí. Porque esta paciente tiene tal cosa que no sé qué y por eso lo coloqué. Entonces ahora sí, ya entiendo por qué está ahí. Pero si solo te mandan una foto y vos decís, esto no tiene, o sea, hay una parte, ustedes, los invito a que lo vean. Él dice, este tratamiento no tiene ni pies ni cabeza. Pero vos no puedes jugar con una foto, porque no conoces. Y si el paciente es epiléptico. Yo por eso lo dejé de seguir, porque no está. No, es que yo no lo sigo. Pero me salió en las sugerencias de video y me puse a verlo, pues, o sea, porque son como... Son títulos bastante que te instan a poder verlo, o sea, yo por mera curiosidad. O sea, es como saber si su tratamiento al final ortodóntico es chafa, ¿no? O sea, bueno, está tratando de guiar a las personas para que tomen mejores decisiones. De que le
cuando, para aclarar los dientes con carbón. Hay otros, o sea, y hay otros doctores que lo único que hacen es, no sigas a este man, seguime a mí, hace una cita conmigo. Y se nota pues que al final es una guerra donde uno critica al otro y el otro critica al otro o sea, se vuelve una cosa bien fea. Pero eso no debería ser así. Exacto, exacto. Si yo no conozco el caso, me mandan una foto de un paciente y yo comienzo a juzgar a ese paciente, o sea, juzgar el trabajo del otro es completamente irresponsable. Porque yo le estoy diciendo al paciente, mira, eso que te están haciendo está malo. ¿Y qué va a hacer el paciente? Viene y le reclama al doctor. Y tal vez, como que uno no sabe por qué. Exacto. Entonces, imagínese que eso fue con un doctor que no conoce usted, que nada tiene que ver con usted y termina generándole un problema en su relación con el paciente. Es que yo miré este video y el doctor agarró mi caso y dijo esto y esto y esto y esto. Entonces usted ya tiene un problema por alguien que solo quería robar un poco de atención. Y juzga irresponsablemente su trabajo. Y ahora, esa persona le cree más a ese man con 2, 3 millones de seguidores que usted. Y está como el caso que nos contó de la muchacha que se fracturó la mandíbula, que porque los seguidores que estaban criticando a la clínica, los doctores. Sí. Entonces, y es como alguien que ve esa publicidad, ve esas cosas, dice yo no voy a esa clínica. Y nunca he ido, nunca me han atendido, no conozco a esa gente y yo termino diciendo no voy a ir. Pero es que desafortunadamente así somos y luchar contra eso es complicado. Y no en ese caso. No sé en qué ha parado, pero yo le voy a decir algo. Yo como soy parte del colegio odontológico estábamos dándole seguimiento al caso y, o sea, el miércoles santo ya voy a presentar prueba. Y después, ya en breve presento prueba. Estaba amenazando. O sea, se sentía como eso. O sea, yo me ponía en los zapatos del doctor y era, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, querés ayudar a la gente siendo vos la víctima que le estás diciendo, mira, esto me pasó para que no vayan ahí, o lo que estás haciendo es buscando un interés económico. ¿Y cómo se llama la chabona esa? Ah, no, por cuestiones éticas no lo voy a decir. Usted puede buscarlo, pero que yo le vaya a decir no, por una cuestión ética. Solo está en... Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las estadísticas de salud. Ya, bueno, vamos a dar un break aquí.